Reddit pregunta: mujeres que se casaron con hombres mayores, ¿cómo cambió la relación cuando ellos envejecieron? Mi tío tenía algún tipo de demencia y le gustaba salir a caminar. La verdad es que físicamente estaba muy sano. Pasó de ser alguien que probablemente viviría más que la mayoría de la familia a fallecer en menos de 3 años. Algunos tipos de problemas cerebrales pueden provocar eventos graves como un derrame cerebral o afectar áreas del cerebro que controlan funciones vitales como la respiración o el ritmo cardíaco, lo que puede hacer el deterioro. Sin embargo, en otros casos, la enfermedad avanza de forma lenta e inconstante y se vuelve muy difícil de manejar durante mucho tiempo. Lo mismo ocurrió con mis padres. Mi padre era una persona muy saludable, pero desarrolló demencia. Mi madre es 18 años más joven que él, y la situación se volvió muy complicada con el tiempo. Es importante estar ahí para apoyar a tu hermana. No va a ser fácil, pero también puede tener momentos significativos y valiosos dentro de todo lo que es difícil. Soy enfermera en una residencia de adultos mayores. Por favor, ayúdenla a encontrar un lugar adecuado para rehabilitación y cuidado de memoria mientras todavía puede tomar decisiones con claridad, y asegúrense de tener también opciones alternativas. Él tiene un alto riesgo de complicaciones, como caídas o desequilibrios en los electrolitos. Incluso unos pocos días en el hospital pueden provocar un deterioro funcional importante en personas en esta situación. Por eso es importante contar con varias opciones de cuidado, tanto las ideales como aquellas que definitivamente no serían aceptables. También es fundamental que ella tenga a alguien que la apoye y la defienda personalmente. Un hermano o hermana puede ser la persona ideal para ese rol. Alguien que se asegure de que coma y duerma bien, que organice descansos para el cuidado y que realmente los utilice, y que le ayude a identificar cuando necesita más apoyo. En el caso de mi abuelo, él era aproximadamente 20 años mayor que mi abuela. Desarrolló demencia del inicio temprano y vivió con la enfermedad durante más de una década. A pesar de algunos problemas de tiroides y del corazón, por lo demás gozó de buena salud durante gran parte de su vida. Falleció a principios de este año, pero los últimos 3 meses fueron extremadamente difíciles para toda la familia, no solo a nivel emocional, sino también por la intensidad del cuidado necesario, ya que el proceso final se prolonga mucho más de lo esperado. Había 15 años entre mis padres. Mi papá era mayor, y fue de esas situaciones en las que la diferencia de edad no importaba, hasta que sí importó. Él era joven, activo y saludable, pero también se jubiló antes que ella, y siguió trabajando a tiempo parcial hasta que tuvo como 72 o 73 años. O sea, hubo como más de 5 años buenos en los que él ya estaba jubilado. Se dedicaba a dar vueltas por las casas y a esperar a que ella saliera del trabajo. Ella se jubiló a los 62, pero para ese momento él tenía 77. Luego, durante la siguiente década y algo, hicieron cosas de jubilados juntos, viajaron, etc. Pero en los últimos años, él empezó a tener algunos problemas de movilidad, y aunque todavía hacían un montón de cosas juntos, ella se encargaba cada vez más de él. Hace poco falleció, a los 89 años, y mi mamá está bien de salud, y solo tiene 75. Puede que le queden otros 20 años más sin él, porque ambos padres de ella vivieron hasta los 90 y tantos. Creo que eso trae sus propios retos, pero si 2 personas se quieren, definitivamente pueden hacerlo funcionar. Al menos mi papá sí. O sea, mi mamá tenía 26 o 25 años cuando me tuvo, y mi papá tenía entre 41 o 40. Mi mamá siempre se sentía vieja, aunque viendo para atrás, en realidad estaba entre los 30 y tantos mientras yo crecí. Y mi papá se sentía viejo, pero era más joven que ahora. Creo que los papás y las mamás antes nomás no estaban tan activos, ¿no? Pero la diferencia de edad no era un problema real, porque los dos eran gente totalmente dedicada a su familia. Los dos estaban en la misma etapa de mi vida. Estoy hablando de cuando yo iba creciendo, y los dos estaban bien físicamente, etc. Así que no, definitivamente no me afectó al crecer. Mi tía se casó con un hombre 15 años mayor que ella. Ella es quien tenía la estabilidad económica en la relación, pero fueron una pareja muy feliz durante décadas. Ahora él tiene una enfermedad crónica. Ella acaba de cumplir 60 años y en general sigue teniendo muy buena salud. Me da tristeza por ella porque pronto se jubilará
y es posible que lo haga sin la compañía de la persona con la que compartió gran parte de su vida adulta. Pero al mismo tiempo, tuvo una idea muy bonita junto a alguien a quien amaba profundamente. También hay una realidad que mucha gente no suele mencionar. En un funeral, muchas veces la atención se centra en la primera familia, en la primera esposa y en los hijos del primer matrimonio, incluso si hubo una segunda familia muy importante en la vida de esa persona. Tuve una amiga de la universidad que se casó con un hombre bastante mayor, de la edad de nuestros padres. Se conocieron en la iglesia. No tuvieron hijos juntos porque él ya tenía hijos adultos de su primer matrimonio, así que ella terminó integrándose a una familia ya formada y se convirtió en una especie de abuela política muy presente y divertida. Aparentemente eran felices, aunque él ya no tenía la misma energía para hacer actividades activas. Ella terminó adoptándose a un estilo de vida más tranquilo. Él tenía problemas de salud que empeoraron con el calor y la humedad, por lo que muchas veces no podía acompañarla en actividades como caminar o hacer ejercicio. Con el tiempo, uno se da cuenta de que, en este tipo de situaciones, tú cuidas a la persona, ella envejece y cuando llega al final, el duelo no siempre se reparte de manera equitativa entre todas las partes. A veces, en el funeral, el foco vuelve a los hijos del primer matrimonio y a la primera familia, como si todo lo demás hubiera sido secundario. Después, en algunos casos, incluso surgen conflictos familiares relacionados con herencias y bienes, aunque los hijos ya sean adultos y las familias estén separadas desde hace años. Yo misma perdí a mis padres y a gran parte de mi familia en la misma semana. A partir de ahí, muchas relaciones familiares se rompieron por completo. Incluso, siendo muy joven, aprendí que, en algunos casos, las tensiones por dinero y herencia pueden pesar más que los vínculos emocionales. Es sorprendente cómo las discusiones sobre bienes pueden cambiar completamente la dinámica familiar. En nuestro caso, algunas personas terminaron recibiendo propiedades y otras solo dinero en efectivo, e incluso hubo disputas sobre qué tipo de herencia era mejor. Con el tiempo, también aprendí a ver todo esto con un poco más de distancia. Ya le he dicho a mi hija, en tono de humor, que en el funeral de mi ex marido probablemente no habrá mucha solemnidad conmigo presente, porque no soy muy fan de los dramas formales. Vivo en un pueblo pequeño, así que aquí todo el mundo ya sabe más o menos cómo es cada uno. Al final, la vida se trata de relaciones complejas, mezcladas con amor, pérdidas y también situaciones bastante humanas y contradictorias, y cada familia termina gestionándola como puede. Mi papá tiene 15 años de diferencia. Mi mamá tiene 63 y mi papá 78. Yo tengo 36 años. Se acaba de jubilar en enero del año pasado y mi mamá trabaja en casa. Él básicamente estaba pasando por la lista de pendientes y ahora lo acaban de diagnosticar AFib y tiene que tomársela con calma. La verdad, para mí se está poniendo medio aterrador porque lo veo irse frenando, cuando antes yo no me había fijado tanto que mi papá era mayor que mi mamá. Nunca se sintió como que yo tuviera un papá mayor. Para dar un poco de perspectiva, mis padres solo se llevaban un año de diferencia. Mi madre falleció hace 6 años, y mi padre probablemente aún tenga entre 10 y 20 años más por delante. Mis suegros también tienen apenas un par de años de diferencia entre ellos. Sin embargo, actualmente mi suegra cuida de mi suegro todos los días, y es muy probable que esa situación continúe durante varios años más, quizá incluso una década. Las limitaciones físicas y los problemas de salud son más comunes a medida que envejecemos, aunque no son exclusivos de la vejez. Tengo una compañera de trabajo que actualmente está en sus 50 y tantos años. Su esposo es 19 años mayor que ella. Se conocieron cuando ella tenía 20 años y él 39. En varias conversaciones casuales, ella ha comentado que no se imaginaba que las cosas serían así 30 años después. Lo quiere mucho, pero también ha admitido que siente cierto arrepentimiento por algunas decisiones que tomó en su momento. Él ya está en sus primeros años de los 70. Está jubilado, tiene algunos problemas de salud y, en esta etapa de su vida, lo que más disfruta es llevar una vida tranquila y relajada. Ella, en cambio, tiene 55 años. Todavía quiere viajar, conocer lugares nuevos, salir a disfrutar, mantener una vida íntima activa y, en general, aprovechar al máximo estos años antes de entrar en una etapa donde muchas personas comienzan a reducir el ritmo de vida.
Por supuesto, debido a la edad y a los problemas de salud de su esposo, muchas de esas actividades ya no son tan fáciles ni tan frecuentes como ella quisiera. Cuando él tenía 39 años y ella 20, probablemente la diferencia de edad no parecía tan importante. Sin embargo, con el paso de las décadas, esa brecha se ha vuelto mucho más evidente. Actualmente, ella no parece sentirse completamente satisfecha con la situación. Personalmente, no juzgo a las parejas por la diferencia de edad. Cada relación es distinta y funciona de manera diferente. Sin embargo, creo que cuando la diferencia supera los 10 años, tarde o temprano suelen aparecer desafíos relacionados con las distintas etapas de la vida. No es culpa de nadie, simplemente ocurre. Una persona de 55 años y otra de 70 suelen tener prioridades, energía y expectativas muy diferentes. Mientras una todavía desea aprovechar al máximo los años que considera más activos y disfrutables de su vida, la otra puede estar enfocada en la tranquilidad, el descanso y en afrontar los desafíos propios de la edad avanzada. Mi padre era 5 años mayor que mi madre, pero falleció a los 52 años. Estoy bastante seguro de que mi madre vivirá hasta los 130 años únicamente por pura determinación. Nunca pareció disfrutar demasiado de su papel como madre o abuela, y además conserva una cantidad considerable de dinero que algún día formará parte de la herencia. Aún así, siempre ha sido muy reacia a utilizar esos recursos para ayudar a otros miembros de la familia. Hace apenas unas semanas, mi hermano estuvo muy cerca de quedarse sin hogar. Durante ese tiempo, yo estuve enviándole dinero regularmente para ayudar a su familia y asegurarme de que no les faltara lo esencial, mientras que nuestra madre decidió no involucrarse en absoluto. Lo más sorprendente fue que, apenas 2 semanas después de que mi hermano lograra firmar un contrato de alquiler y mudarse, ella compró una propiedad en el mismo pueblo. Según sus planes, esa vivienda permanecerá vacía durante varios años, hasta que decida mudarse allí en el futuro. Mi abuelo se casó con una mujer mucho más joven como su segunda esposa. Falleció de cáncer a finales de sus 50 o principios de sus 60. Ella lo amaba profundamente y lo describía como su mejor amigo. Aún lo extraña, pero me contó algo que se le quedó grabado. Durante un viaje, vio a una mujer en sus 40 ayudando a un hombre mayor en una situación de cuidado constante. En ese momento, se dio cuenta de que, si su esposo hubiera sobrevivido más años, probablemente ella habría terminado en una situación muy parecida. No creo que esté feliz de que él haya fallecido, pero sí tiene la sensación de que evitó una etapa muy dura de su vida. No es una persona especialmente cariñosa, más bien es alguien acostumbrado a recibir cuidados. Mi esposo es 9 años mayor que yo. Siempre fue la persona más alegre de mi vida, le encantaba divertirse, planear viajes, vivir aventuras y, especialmente, el mar y los botes. Durante un tiempo vivimos cerca del agua y disfrutábamos mucho de ese estilo de vida. Ahora tiene Alzheimer, y ese hombre que yo conocía ya no está. He sido su cuidadora durante más de 7 años. Estoy cansada y triste. Siento una profunda mezcla de agotamiento y dolor. Estoy agradecida por el tiempo que compartimos y lo amo profundamente, pero al mismo tiempo estoy emocional y físicamente desgastada. El primer esposo de mi abuela era 10 años mayor que ella. Tuvieron un matrimonio muy feliz y lleno de alegría. Les encantaba salir a bailar juntos, incluso cuando él ya estaba en sus 60 y ella en sus 50. Falleció de manera repentina a mediados de sus 60 debido a problemas cardíacos. Más adelante, ella se volvió a casar con un hombre 20 años menor que ella, alguien más tranquilo y hogareño que no compartía su gusto por bailar. Con el tiempo, él desarrolló cáncer de pulmón en etapa terminal, y ella terminó cuidándolo durante más de 10 años. Curiosamente, él parecía envejecer emocionalmente más rápido que ella durante esa etapa. Su tercer esposo era 10 años menor. Nuevamente, la dinámica no encajó del todo, y él falleció antes que ella. A pesar de todo, ella siguió bailando hasta los 90 años y trabajó en una residencia para adultos mayores, incluso siendo mayor que muchos de los residentes. Estas historias me hacen pensar que la edad, por sí sola, no define cómo será una relación ni quién terminará cuidando a quién. Mi padre era 11 años mayor que mi madre. Ella terminó siendo su cuidadora durante aproximadamente 5 años. Después, él tuvo que mudarse a una residencia, donde ella lo visitaba prácticamente todos los días durante otros 3 años. Fue una etapa extremadamente difícil para ambos. No me refiero a mí, sino a una amiga. Ella cuidó durante mucho tiempo a su pareja, un hombre bastante mayor. Nunca llegaron a casarse.
Cuando él falleció, dejó su gran fortuna a sus hijos, y ellos terminaron echándola de la casa. Ella acabó en la ruina. Por eso creo que no es buena idea poner tu vida completamente en manos de otra persona. En mi caso, estoy casada con un hombre mayor que había estado antes casado, pero lleva más tiempo conmigo que con cualquier otra persona, 10 años para ser exactos. Para ser clara, he insistido en que todo quede muy bien definido en el testamento. No tengo problema en que su hijo reciba una parte justa de la herencia, pero no estoy dispuesta a perder el hogar en el que he vivido y compartido gastos durante tantos años. A veces me he sentido como si estuviera siendo demasiado exigente o incluso interesada, pero después de tantos años juntos, creo que es una preocupación legítima. Además, las personas pueden volverse sorprendentemente conflictivas cuando entran en juego las herencias. No quiero terminar en una situación en la que pueda quedarme sin nada ni un solo lugar para donde vivir. También intento verlo desde la perspectiva de los hijos. Si alguien de su edad apareciera en la vida de tu padre y dijera algo como voy a estar con él unos años y a cambio debería recibir parte de su herencia, es comprensible que eso genere enojo o incomodidad. Los hijos han estado toda la vida en la vida de esa persona, y la responsabilidad hacia ello no desaparece simplemente porque aparezca una nueva pareja, especialmente en etapas más avanzadas de la vida. Al mismo tiempo, me pregunto, si la situación fuera al revés, y él dejara toda su pareja actual, ¿realmente esa persona permitiría que los hijos vivieran en la casa indefinidamente? He visto muchas historias de este tipo de situaciones, y claro, que casi nunca hay una parte completamente correcta. Las dinámicas familiares y económicas se vuelven muy complicadas. En algunos lugares, como Ohio, las leyes de herencia pueden ser bastante particulares. Cuando fallece un cónyuge, el esposo o esposa pueden tener derechos que incluso pueden modificar lo establecido en el testamento, dependiendo si hay hijos o no. Si no hay hijos vivos, el cónyuge puede quedarse con todo, pero si lo hay, suele tener derecho a una parte significativa, que varía según el caso. He visto situaciones en las que alguien, después de una herencia, terminó en una posición económica muy distinta a la esperada. En un caso, una persona recibió una suma importante tras el fallecimiento de su pareja, mientras que los familiares directos solo recibieron cantidades menores estipuladas en el testamento. Después, esa persona incluso compró una casa grande y varios bienes importantes. Legalmente, en algunos casos, los tribunales determinan que no es necesario seguir exactamente lo que el testamento indica, dependiendo de la legislación local y los derechos del cónyuge sobreviviente. También hay situaciones en las que el proceso funerario se maneja muy rápidamente, lo que puede complicar aún más las dinámicas familiares y la toma de decisiones posteriores. Él es mayor que yo. Tenemos un hijo de 16 años y mi esposo tiene 66. Yo lo veo frenándose. Se supone que se jubila en octubre y tiene un trabajo bien exigente. Su estilo de vida es lo que lo está envejeciendo, y cuando por fin tenga tiempo para ir al gimnasio, va a levantarse. Se ofrece como voluntario para el equipo de fútbol de nuestro hijo, que es muy activo. Yo también me ofrezco, y nos está molestando porque todavía nos agarramos de la mano y nos dimos un beso una vez en un evento. Cuando él le cuenta a la gente qué edad tiene, se quedan en shock. Siempre aciertan en que tiene 10 años menos de lo que en realidad tiene. Estoy tratando de mantenerme en forma para no morir a los 68 y 69 como mi mamá y mi papá, para poderle seguir el ritmo a mi hijo, que le encanta hacer senderismo, y a la larga para ser una mejor cuidadora de mi esposo. Sé que había gente en nuestra boda que decía que no iba a durar, pero nosotros acabamos de celebrar nuestro 24 aniversario de casados, y a partir de agosto vamos a llevar juntos 30 años. Mis papás estaban más o menos a 8 años de diferencia. Mi papá era mayor. Mi mamá falleció. No fue por un accidente de carro, pero tenía problemas de salud y tenía 53 años. Y mi papá ahora tiene 63. Todavía está activo, sale y hace un montón de cosas. No deja que la artritis lo frene. Dice que aunque duela igual sigue. Porque no quiere perder movilidad en su cuerpo o en especial en los codos, que es donde más le afecta. Siempre está en movimiento, arreglando cosas, caminando. Puede seguirle el ritmo a un viaje de kayak de 7 millas conmigo y con mi prometida. Mi tía tiene problemas de espalda y no se mueve tanto, pero igual intenta moverse tanto como él.
Ella anda como a los finales de los 60. Los dos, por lo menos, en buena salud. Yo tengo los mismos problemas de salud que tenía mi mamá y me gusta estar arriba y moviéndome la mayor parte de la semana. Andar en bici durante el verano, unos cuantos días a la semana. Tengo 29 años. Los papás de mi papá vivieron hasta finales de los años 80. Mi mamá era 8 años más joven que mi papá. Ella murió a los 60 por cáncer. Mi papá murió a los 80 años. Era un viudo muy solitario. Trabajé para un chef cuya mamá era 20 años más joven que su papá. El papá ya tenía todo listo para su muerte, todos los trámites, etc., para que ella no sufriera. Luego ella murió de repente de un derrame cerebral a los 60. Mi abuela era un par de años mayor que mi abuelo. Él desarrolló Alzheimer a principios de los años 60. No puedes saber lo que va a pasar en la vida. Toma el amor donde lo encuentres y valórelo mientras puedas. Mi mamá era 14 años más joven que mi papá. Cuando los médicos nos informaron que su cáncer ya no tenía tratamiento posible, lo primero que dijo fue que no estaba preparada para irse. Lo segundo fue que no quería perderse el cumpleaños número 90 de mi padre. Sé que, en el fondo, ella habría preferido acompañarlo hasta el final de sus días, tal como él terminó acompañándola a ella durante su enfermedad. La gente suele asumir que la persona más joven será la que sobreviva y cuide de la otra, pero la vida no siempre sigue esos planes. Desde siempre, el plan de mi padre había sido que mi madre viviera más que él. Así estaban organizados sus seguros, sus finanzas y todas las conversaciones que tenían sobre el futuro. Sin embargo, en 2021 le diagnosticaron glioblastoma, una forma muy agresiva de cáncer cerebral, y falleció ese mismo año. Hoy mi padre tiene 81 años. Es un hombre muy solitario, lleno de tristeza y frustración, además de estar lidiando con Alzheimer. Nada de esto era como habían imaginado que serían sus últimos años juntos. Mi esposa era 9 años mayor que yo. La demencia se la llevó hace 5 años. Actualmente tengo 80 años, sigo siendo una persona activa y, afortunadamente, gozo de buena salud. Mis hijos saben que, si alguna vez llego a enfrentar una situación similar, he considerado la opción de la muerte asistida en Suiza. Según tengo entendido, es necesario que alguien te acompañe durante el proceso, y creo que ellos estarían dispuestos a hacerlo. Me alegra profundamente haber podido cuidar de mi esposa cuando más me necesitó. Sin embargo, no quiero que mis hijos tengan que pasar por una experiencia tan difícil como esa. Al principio tuve que trasladar a mi esposa a una residencia especializada en cuidados para la memoria. En un comienzo pensé que era un lugar excelente. Sin embargo, al visitarla todos los días, terminé descubriendo que gran parte de la atención que prometían era muy inferior a lo que aparentaban. Aprendí que muchas de esas instituciones saben vender muy bien una imagen idealizada de sus servicios. Mi experiencia personal fue bastante decepcionante y me hizo desconfiar mucho de las promesas que suelen hacer. Mi abuelo era 12 años mayor que mi abuela. Ella falleció a los 80 años, mientras que él vivió hasta los 96. Cuando la salud de mi abuela comenzó a deteriorarse, una de las cosas que más la afectaba emocionalmente era la idea de que las cosas estaban ocurriendo al revés de como ella las había imaginado. Siempre creyó que sería ella quien cuidaría de mi abuelo en sus últimos años, no al contrario. Por su parte, mi abuelo quedó completamente devastado después de perderla. Durante los 4 años siguientes me repetía constantemente que ya estaba listo para reunirse con ella otra vez. La verdad es que pasó toda su vida convencido de que nunca tendría que preocuparse por aprender a vivir solo. Mi abuela, a quien todos llamábamos cariñosamente Nona, era mucho más joven que él. En su mente, era seguro que ella seguiría allí cuando él envejeciera, pero la vida rara vez sigue nuestros planes. Nona falleció mucho antes de lo esperado, demasiado joven y mucho antes que él. Mi abuelo nunca estuvo preparado para afrontar esa realidad. Ahora veo a mi pobre Nonna intentando encontrar sentido a una vida que jamás imaginó vivir sin ella. Después de tantos años compartiendo cada día juntos, perdió no solo a su esposa, sino también a la persona alrededor de la cual había construido toda su existencia. Y, sinceramente, creo que una parte de él nunca logró recuperarse por completo de esa pérdida. Me casé con un hombre que me lleva 15 años. Ahora tengo 40 y él tiene 55. Ha tenido algunos retos de salud, pero la verdad es que, en general, no ha dejado de ser una persona bastante activa. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años y estaba pasando por una etapa bastante caótica de mi vida.
Él tenía 43. No tenía hijos ni exparejas complicando su vida. Era solo él y su perro. En ese momento, se convirtió en un apoyo muy importante para mí, me ayudó a estabilizarme, también estuvo presente para mis hijos. Me animó constantemente y me impulsó a cumplir muchos sueños que yo no estaba segura de poder alcanzar. Con el tiempo, se convirtió en una de las mayores bendiciones de mi vida. Me dio una estructura y una estabilidad que nunca había tenido de verdad, y me permitió construir una vida que antes me parecía inalcanzable. Mis hijos ya son adultos. Ahora tenemos una nieta de 3 años y también esperamos la llegada de 2 nietas gemelas este otoño. Él está entrando en su etapa de abuelo, y sinceramente es un abuelo maravilloso, muy presente y cariñoso. Por supuesto, he pensado en cómo será cuidarlo cuando llegue a una etapa más avanzada de la vida. También soy consciente de que existe la posibilidad de que yo termine siendo mayor y viva más años sin él. Pero, aún así, siento que todo lo que hemos compartido y lo que aún nos queda por vivir hace que valga completamente la pena. Para mí, poder cuidarlo cuando lo necesite será un honor, porque él hizo exactamente eso por mí cuando yo más lo necesitaba. Me dio estabilidad, paciencia y apoyo incondicional. Vine a comentar algo parecido. Estoy casada con un hombre 15 años mayor que yo. Yo estoy en mis primeros 30 y él en sus finales 40. Acabo de dar a luz a nuestro hijo. A veces pienso en lo difícil que puede ser para él considerar ciertas cosas del futuro, sobre todo en lo relacionado con la edad, como si podrá seguir siendo tan activo físicamente con nuestro hijo, jugar, correr o hacer actividades más exigentes. Pero, aún así, sigue siendo una persona muy activa. En casa tenemos una broma recurrente. Él dice que será quien me entierre primero, en tono de humor, porque siempre ha tenido una actitud muy positiva frente a la vida. Cuando empezamos a salir, también pensé mucho en la diferencia de edad. Al final, mi conclusión fue bastante simple: nadie puede predecir el futuro. Sí, existe la posibilidad de que en el futuro uno de los dos termine viviendo sin el otro. Pero también existe la posibilidad de que cualquier cosa cambie de un día para otro, incluso sin relación con la edad. Lo que realmente importaba para mí era el presente, el hecho de que quería compartir el tiempo que tenemos juntos en esta vida con la persona que amo. Y no me habría perdonado no hacerlo por miedo a algo que quizá ocurra dentro de décadas. En nuestro caso, él es 17 años mayor. Es un buen hombre, una pareja sólida y un gran compañero como padre. Tiene una paciencia enorme con mi forma de ser y con el ritmo de nuestra vida juntos. Ya se retiró hace algunos años, mientras que yo todavía sigo trabajando. Hemos pasado por varias situaciones difíciles, como problemas de salud del corazón, cáncer de colon, el COVID y también distintas etapas complicadas con nuestros hijos, que ahora ya son mayores. Cuando nos conocimos, yo tenía 2 hijos. Él adoptó al más pequeño, y más tarde tuvimos un hijo juntos. Con el tiempo, ha ido bajando el ritmo, pero sigue haciendo un esfuerzo consciente por mantenerse activo, cuidar su salud, limitar el estrés y mantener una actitud positiva. Mi madre, que es 2 años menor que él, me advirtió en su momento que no me casara con alguien mucho mayor. Pero hoy, mirando todo lo que hemos vivido, no tengo arrepentimientos. Mi papá tiene 72 años. Mi madrastra, que tenía 64 años, falleció de repente en abril para el shock y la devastación de mi papá y de toda la familia. Como seguro ya te has de haber enterado, de decir que ha sido duro es quedarse corto. Estuvieron juntos por 30 años. Ella lo trataba tan bien, era increíble. Se amaban un montón. Siempre le decía en broma que cuando él pasara a la siguiente vida, ella iba a ir justo detrás de él, porque no se imaginaba la vida sin él. Mi papá no para de preguntar cómo y por qué. No estaba enferma ni nada antes de que pasara. Todos estábamos viviendo la mejor versión de nuestra vida, y de la nada, antes de que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, ella ya estaba en la UCI. Ojalá tuviera una respuesta para darle. Mi papá está en una salud increíble. Era el más joven. Mi abuela y la mayoría de sus hermanos vivieron bien hasta sus 90 años. Nosotros nomás vamos de día por día. Mi papá era 30 años mayor que mi mamá. O sea, literalmente era 2 semanas más joven que el papá de ella. Así que sí había bastante diferencia de edad. Pero eso fue a principios de los años 80 y mi mamá tenía ya bien cerca de los 30. Él ya se había casado antes, pero se había divorciado hacía un montón de tiempo. Tenía 2 hijas ya adultas, más o menos de la edad que mi mamá. Trabajaban en el mismo sector, aviación.
tenían amigos en común y una vida social en común, y por lo que sé, estaban súper felices juntos. Él estaba saludable y en forma para su edad, tenía que estarlo para volar, que era la pasión de toda su vida. Hasta que, claro, no lo estaba. Murió de repente de un infarto cuando tenía 68 años, dejándole a mi mamá a todos sola con mi yo, que tenía tan solo 8 años. A mi mamá le pegó durísimo al principio, obvio, pero salió adelante. Obviamente siempre habían esperado que ella sobreviviera, pero no esperaban que él se muriera tan temprano. Como hija de alguien mucho mayor, eso me ha llevado a un par de cosas interesantes. La gran pérdida es que nunca pude tener una relación de adulto con mi papá, y aunque él hubiera vivido un poco más, lo más probable es que tampoco la hubiera tenido. Pero por otro lado, mi papá voló para la RAF en la Segunda Guerra Mundial, y el papá de mi mamá fue un soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y cada vez que veo series o películas de época ambientales entre los 40 y los 60, siempre pienso en lo loco que es que mi papá haya vivido todo eso, y que en esos días estuviera en su mejor momento. Desafortunadamente, al final tampoco me tocó tener una relación de adulto con mi madre, porque ella murió de golpe 7 años después, cuando tenía 43 años. Estaba feliz y sana en ese momento, saliendo con otra persona llena de alegría. Nunca sabes cuánto tiempo te va a tocar. Mi esposo es 12 años mayor que yo, llevamos casados 30 años, y antes de eso estuvimos juntos 7 años. La verdad, hasta el año pasado todo estaba increíble. Siempre hemos estado muy unidos y tenemos un matrimonio feliz. Compramos una casita y criamos a una hija. Seguimos enamorados todo este tiempo. El año pasado estuvo a punto de morir por complicaciones relacionadas con el cáncer de garganta que él tuvo en 2013. Desde que se enfermó ha envejecido rapidísimo. Últimamente varias veces me han confundido con su hija. Y se nota lo triste que eso lo pone. Sabía que iba a envejecer, pero por alguna razón estúpida no esperaba que se pusiera así de enfermo. Es muy desgarrador. No es que me importe mucho que cambie su apariencia, pero no sé qué voy a hacer cuando él ya no esté conmigo. Mi madrastra se casó con mi abuelo cuando él tenía 60 años, aunque le llevaba 30 años de diferencia. Él nunca tuvo dinero, en realidad ella ganaba más. ¿Y era todo un encanto? Él necesitaba un montón de cuidados y vivió hasta bien entrados los 90 años. Ella fue increíble con él, y básicamente dejó toda su vida para cuidarlo mientras trabajaba de tiempo completo y vivía de una forma que él podía vivir, sin viajes, actividades mínimas, etc., durante años y años. Para ser honesto, todos los apoyamos y estamos re contentos con que, cuando él muriera, ella al fin pudiera vivir su propia vida. Y después, le diagnosticaron un cáncer terminal de pulmón muy rápido después de que él murió, y murió menos de un año después. Mucha tragedia.